Hola, bienvenidos a Cutbat día 22. Apareció Moniquita. Mira qué linda que está con su vinchita. Déjenle like. Por cierto, mi mamá es famosa, boludo. La paran en la calle a mi mamá. No, pero me paran por ella. No. Vos sos la mamá de Caro, me dicen. Todo el mundo la reconoce, está chocha. Así que si la ven, párenla porque mi mamá se ve que le encanta. Esto lo íbamos a filmar con Paulina. Y bueno, Paulina no pudo. Pobrecita. Estaba re mal Paulina encima, estaba re triste. Así que nada, mamá, te voy a poner a laburar. Bueno, no soy Paulina, ¿eh? Yo espero que te salga. Ah, claro. Tengo un problema No soy porque Paulina. con mi mamá iba a filmar solo el 21, pero ahora voy a filmar todo el resto con mi mamá, el 22, el 23 y el 24. Me puso a trabajar. Sí, acá se labura en esta casa. Pará, se vienen las recetas. Ay, pobre, ya no sabe. Las más virales, o sea, las que tienen más reproducciones. Encima no sé ni lo que tengo que hacer. Ah, no, eso. Esto está mal. La de hoy tiene 90 millones de vistas. Está complicada la cosa. Pues claro, yo a mi mamá le hice la listita del súper, pero no tiene ¿Y ni vos idea. pretendés que me salga Bueno, una de 90 millones? Vamos a intentarlo. Dios mío. Y esto no es nada, la de mañana creo que tiene como 400 y la de pasado 500 millones. O sea, te Oh, quedaron las estamos más en el virales. horno. Son raras. La de hoy no es tan rara, la de mañana y pasado, chicos, es un horror. Andá a saber qué me guardó. Prepárate, mamá, por la mañana. Son Claro, ahora sí va a increíbles. ser Paulina. Yo no soy Paulina, chicas, aclaro. Paulina iba a estar tipo indignate conmigo, pero bueno. Nada, espero que vos no te indignes. ¿Estás preparada? Estoy Ay, preparada. no lo vio, chicos, lo van a ver juntos. Bueno, A ver, me voy a poner los anteojos para ver el video. tiene 90 millones de vistas, 5 millones de likes. Este es el video. Te va a enseñar a hacer crepes. Que los pone como uno al lado del otro y después le pone crema y los enrolla. Pero hace tres distintos. Hace uno con Oreo adentro. Uy, mira esto, mamá. Uno con durazno ese y otro dura- con frutilla. Está rico. Ahora, esto le puso colorante. Algo le... Sí, no hay receta. No hay receta. Tenemos que buscar una receta Porque de ahí crepes. pone el crepe, pero no dice que le pone. No, es medio confuso. Pero bueno, estas recetas millonarias, a claro, vos no estás acostumbrada. Ese Son es así. amarillito. Sí, hay uno que es tipo medio amarillito y el verde, para mí le pone matcha, pero no conseguimos matcha. Bueno, le Viste que podemos recién poner yerba. ¿Yerba mate? ¿Eh? Hay recetas con yerba mate ahora. Entonces vamos a Yo tener vi que- recetas con yerba mate. Vienen a seguirla a mi mamá en Instagram y a dejarle amor, les voy a dejar el Instagram de mi mamá. Hay un montón de ustedes que ya la siguen. Y mi mamá el otro día fue a ver a Marc Anthony y estaba que ustedes le habían dejado un montón de mensajitos. Me encantó. ¿Vas a cocinar vos? ¿Voy a No, cocinar yo? El delantal es para vos. El delantal es para mí. Sí. ¿Nos vamos turnando? ¿Hacemos Nos tipo vamos party? turnando. Nos vamos turnando. Voy a juntar los ingredientes. Es muy tu estilo el delantal. Ay, te amo. Ay, estás con los anteojos, qué lindo que te quedan. ¿Le querés decir algo a los estefitos de tus uñas? Ah, chicos, miren. A partir de la tercera vacuna tuve un problema alérgico. Y así quedaron mis manos. Las tiene como Y que... aparte, les explico. Yo siempre me hice esculpidas y las del hornito. Sí. Y ese esmalte permanente no permite respirar y daña las matrices. Cuidado donde se hacen las manos. Claro, sí, o sea, le di una alergia. Ahora no puedo, mi mamá no Tengan puede usar cuidado. más esmalte, no puede ponerse nada en las uñas y no las pudo recuperar. Hace 3 años que tenés las uñas así, y ahora no las están puede bien. recuperar. Ahora están bien. Y ahora también. Así que si ven que por ahí cocino con guantes es para que... Nada, porque le da vergüenza en realidad, pero no tiene nada raro, es tipo alergia. Arranquemos a cocinar. Mientras mi mamá se pone los guantes, yo voy a buscar una receta de panqueques. ¿Usamos la de Paulina, ya que no pudo venir? Licuadora vas a necesitar. ¿Licuadora? Vamos a usar la receta de panqueque de Paulina. Dicen que nunca falla. Paulina está presente. Espero que salga la receta, si no, Paulina, perdón. Muito complicado. Ay, mamá, tenés una plantita re linda ahí atrás. ¿Me la regalaron? Es re de Navidad. Acá estoy con la licuadora y nada, técnicamente hay que tirar todo esto. Todo en la licuadora. Primero arrancando por la leche y los huevos, Sí. o sea, los líquidos. Ya Después la hicimos harina. lío. Somos Ya. madre e hija, porque esto no me extraña. Uy, ahí fue huevo. Pero le vamos a dar una vuelta. Y ahora vamos tirando despacito la harina. Esto técnicamente hay que licuarlo y después dejarlo reposar por media hora. No, así, no, dice que hay que tirar todo junto. Paulina dice que hay que abrir la tapa y tirar todo junto. Quiere No todo me junto. cambies la receta. Como dice Paulina. Eso fue toda una aventura, ¿eh? Dividirlo, bueno, lo podemos dejar todo entero.
Porque hay que dejarlo reposar media hora en la Se heladera. habría que dejarlo reposar y después lo dividimos. Claro, y después lo O dividimos. lo dividimos y después... Dame los vasos. ¿Crees que lo dividamos ahora? 3 vasos. Sí. Bueno. Ponemos esto para acá. ¿En serio los vas a pesar? Sí, los voy a pesar. Literal, Todavía está acá de pesando leche. 250. Ponele un poquito a cada uno. Ponele 100 a cada uno. Y después vamos, Sí. le agregamos más. Qué quilombo que estamos haciendo. Así, a la heladera lo dividimos en 3 partes iguales y nos vemos en media hora. Mientras eso está en la heladera, vamos a pasar ahora a hacer todos los rellenos. Así que vos te vas a poner... Me encanta yo mandándole a hacer cosas. Vos vas a batir la crema, ¿ok? Yo tengo que batir la crema. Y yo voy a triturar las Oreos. Yo abro la lata. Y vos... Ay, quiere abrirla, les voy a mostrar. Ese es el abridor. ¿Eso funciona, mamá? ¿Tiene potencia? Sí. Este es tipo de llame ya, ¿no? Llame ya. Llame ya, boludo. Llame ya de Estados Unidos. O le devolvemos su dinero. Bueno, está buena. Lo hace solo. Mirá. Sí, es mágico. Mirá. Tarda mucho. One touch. Está feliz. One touch. La Ya. casa de mi mamá está llena de estas volucompras, chicos. Pero está llena. Amo las volucompras. Ay, yo la amo. ¿Qué pasó? ¿Se quedó? Uy, se quedó. Mamá está... Ahí tiene un pedacito. Ya está. ¡No! ¡Oh! ¡Mágico! ¡Ay, ya está feliz! Vamos Con la a crema, batir ¿no? toda la crema. Ok, Sí. genial. Y le vamos a poner un poco de edulcorante porque... Por el que lo quiera Para que esté un comer. poco más dulce, sí. Yo iba a comprar otra crema y mi mamá dijo, no, es esta. Así que acá confiamos. Porque la de la otra marca No, es una caca. es una caca. Es una caca. Acá dice que es una caca. Viene muy líquida. Bueno, te dejo con esto. Por otro lado voy a cortar el durazno y triturar las Oreos que encima, chicos, miren lo que me dio para triturar las Oreos, chabón. Que mamá, esto es un montón. Es momento de tener las masas. Supone que son saborizadas, se supone. Pero a chequear porque no hay receta. No hay receta. Bueno, como no teníamos matcha, Ok. pulverizamos yerba mate. Creo que Un sí. poquito más. A ver, tiene que quedar verde. Un poquito más. No va a quedar verde esto. ¿No? No, no va a Yo quedar. creo que en un rato sí va a quedar verde. Ahora no, en un rato tal vez sí. Vamos con el cacao, que mi mamá tiene un cacao encima que es pero re Puro, negro. puro, puro. A poner de a poquito porque esto sí tiñe de oscuro. Tenemos el verde que no quedó verde, ¿viste? Pero tal vez agarra en un rato. Por un rato porque... Y este tiene que ser técnicamente naranja, pero Sí, no tenemos colorante. naranja. Vamos a tirarle una Vamos gotita. a tirarle una gotita, una. Yo esto para mí va a quedar rosa. Mi mamá dice que va a quedar naranja. Yo confío en Me vos, falta mamá, mucha porque leche. yo no sé. Bueno, Está más naranjita. está más naranjita, tenés razón, mamá. ¿Por Por qué? eso te invito al canal, porque yo sé que vos sabés. ¿Vos sabés? Porque eso no era blanco. Para que quede rosa el fondo tiene que ser blanco. Si no, Ok. ahí está. Mi mamá es una experta en hacer panqueques y en cocinarlos, así que esto te lo dejo a vos. Ay, tiene... Tiene dos panqueques. Pareces la de... ¿Cómo se llama? La del aeropuerto cuando le hace así a los aviones. Con esto conmigo yo todos Para los días. allá, para allá, para allá, para allá. Qué divertirse en la vida, chicos. Yo te amo. Yo soy la mejor mamá del mundo. Te has ganado el premio a la mejor mamá del Trato mundo. de ser divertida. Ahora, haceme el favor de que esos panqueques salgan. Bueno, 2 panquequeras podrán. Hacer los panqueques las dos al mismo tiempo, porque tiene 2 panquequeras. Así que, uno para acá, ¿Qué te parece? otro para acá. Comiencen los Un juegos del pedazo. hambre. Vamos a hacer como una pequeña competencia. ¿A La quién de le sale Caro mejor? no quiere andar. Oh, no. Ah, esta es la mía. ¿Esta es la mía? No sé cuál. Oh, Dios mío. Comiencen los juegos del hambre. ¿Quién Ay, ganará? Dios. Madre, hija. Madre, El hija. desastre. El desastre. Esto creo que está muy fuerte el fuego. Voy a tirar fritolín. Vos vas a hacer la de Lo chocolate. mismo. Yo voy a hacer la de menta. ¿Cuántos la de menta, ¿cuántos hay la que de hacer? yerba. ¿Cuántos hay que hacer? No, los que te salgan, hay que hacerlos todos. Toma. No, pero por mínimo te tiene que salir 4. Mínimo 3. Ok. Uy, esto está recaliente. Yo te dije que esto estaba recaliente. Se los iba a quemar. Esta masa me quedó más rara. Boluda, algo hice mal. Ay, mamá, a vos te está quedando bien. ¿Por qué nada me Hay sorprende? que tirar poquitito. Pero tiré poquito. Estaba muy caliente. No, porque esta está muy fría. Ah, ¿cómo lo doy vuelta? Ahí estamos. Ahí está. ¿Pero qué quedó lleno de burbujas? Quedó lleno de burbujas. Paulina. Pobrecita. Socorro, Paulina. Paulina, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Uy, no. Ay, no.
Ay, no. Somos una profesión. Dale. ¡Ah! ¡Arre! Vamos a hacer estos panqueques. Tenemos acá la masa de chocolate. Mira, mamá, te quedaron re bien. Después acá tenemos... Ah, los tuyos también quedaron muy bien. Y acá están los verdes, que quedaron Que verdes no raros. quedaron verdes. Los así. Es poner un panqueque acá. Yo te los doy, vos ponelo. Pero así. Sí, ponerlos al revés, así queda lindo. Así quedan lindos. Ok, ahí está. Necesitamos tu crema. Milagrosa, no Ajá, sé tu mi crema. crema. Vamos a tirarla En el ahí medio. y vamos a esparcirla. ¡Uy! Ay, chicos, está quedando igual que en el video, mamá. Nosotras somos... No, mamá, re profesional. Hay que doblar así, así. Pichiqui. Despacito, despacito, para. Ok, ahí. Que no se desenrolle. ¿Están divino? Sí, divino. No, sí, pero esto no te lo muestran. Está, no, ahí está. Ahí está, divino. Fue trampa, porque estamos notando que las uniones como que se están separando. No, trampa no. Vamos a poner un poco Tiene de que crema. ser lo que... Para Un que se poquito. pegue. Un poquito para que se pegue. Un poquito ahí. para que se pegue, sí. Ahí está. Tuki. Tuki. Trabajo en equipo que hay acá, ¿eh? Me gusta. ¿Me los puedes Juanita. distribuir mejor, Juanita? Gracias, Juanita. Arre. Nena, Lo vamos a cerrar. Esto va a explotar. Este quedó con mucho durazno. ¡Ah! Se abre igual. Quedó un super rollo. ¡Está divino! está bárbaro. Otro que está divino. Tortillas con crema con mate. Uy, qué rico. Vamos a poner crema en las uniones, pues fue al pedo. Tortillitas. Qué rico olor que tiene. No estamos bien. No se complica. Estamos Vos bien. Chucu, seguí chucu, que chucu. no se complica. Último. Además siente que le falta heladera, pero en el video no te muestra que hay que llevarlo a la heladera. Así que te muestra que ahora hay que cortarlo. Cuánta responsabilidad, ¿Cuánto? toda mía. No, va a quedar re bien. Vos cortalo. Chon. No. Mamá, me muero. No. Che, quedó igual. Ah, este se corta mejor. Lo veo, mamá, también lo veo. ¿Lo abro? Sí, abrilo. Ay. No puedo creer. Es una maravilla. Uy, eso tiene una... Uy. Ese va a desarmar por el durazno, ¿no? Bueno, se está desarmando un poquito. Poquito. Se está Pero eso es desarmando porque un poquito. yo lo moví. ¿Vos estás contenta, mamá? Yo creo que hicimos un excelente trabajo, Yo digo ¿Qué? que si le hubiésemos puesto un poco de frío, Hubiera quedado mejor. hubiese quedado impecable. Vamos a probarlo. ¿Cuál querés empezar? Yo Yo probé quiero de probar chocolate. el sabor nuevo. ¿De yerba? Yerba mate con frutilla. Santa cachucha. Ni Ni te espero, yo arranco, como yo, lo voy a cortar No, todo. y me voy a comer un pedacito. ¡Ay, esto es re rico! Chicos, esto es espectacular. Es una bomba igual. ¿Puedo entrarle así? Así. La yerba mate quedó muy sutil, Es verdad, es re sutil. muy rica. Pero tiene gusto a mate. Tiene gusto a mate, tiene gusto a crema, las frutillas. Queda re bien con las frutillas. ¡Ay, mamá, hicimos un excelente trabajo! ¡Ya! ¡Vamos, loco! Es una receta que dentro de todo es económica para hacer de postre para Navidad. Muy piola, ¿eh? Es re fácil encima. Chicos, eso fue Cookmas día 22. Espero que les haya gustado y los esperamos mañana, Para ver la próxima receta. que tiene 400 millones de vistas. ¡Wow! No sé cuál es. Sorpresa. Espero el desafío. Vengan mañana. Los amamos. Chao. Chao.